Muy buenos días a la audiencia. Que la paz del Cristo nuestro Señor Salvador reine en sus corazones y en su espíritu. Gracias nuevamente por permitirnos llegar hasta ustedes a través de este dial de Despertar 88.1 FM. A Edesio por permitirnos llegar hasta ustedes en su programa, y al venerable maestro Samael Ombeoro como quinto testigo del Apocalipsis y quinto de los 7 ante el trono del Cordero, que nos enseñó el gnosticismo, que es el quinto evangelio, y que compartimos con ustedes para edificación de nuestra propia obra, y exhortándolo siempre al trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es maravilloso en esta oportunidad nuevamente recordar ciertos puntos que debemos tener presentes en el trabajo sobre sí mismo, claro está. Y uno de ellos compete, y debemos tenerlo en cuenta a cada instante, y es el siguiente: nosotros no podemos pasar a un nivel superior de ser y tener fe y experimentar eso que no es del tiempo, que es la verdad, y transformarnos completamente a traer la autorización íntima del ser, si nosotros nos dedicamos de instante en instante a ello. Es decir, aquí viene el segundo aspecto de lo que comentamos al principio en el marco de Sendero Musical. Necesitamos continuidad de propósito. Para tener la continuidad de propósito, necesitamos trasladar nuestro centro de gravedad permanente del yo y de la personalidad a la esencia. La continuidad de propósito es la perseverancia, para que la gente lo entienda mejor, ¿verdad que sí? Sí, consecuente siempre con un propósito. Sí, la virtud de la perseverancia y de la constancia son inherentes o están contenidas dentro de la continuidad de propósito, porque la continuidad de propósito tiene un mayor alcance porque se necesita crear, necesitamos crear dentro de nosotros, válgame la expresión, nuevas creaciones, o recrear a través de la energía determinadora y determinativa del universo, que es la energía Psi-12, y que tenemos depositado sabiamente por el Logo y por el Cristo en nuestras gónadas sexuales, que pertenece al factor nacer. Ahora bien, cuando hablamos de continuidad de propósito, hablamos de aprovechar las diversas circunstancias de la vida, con sus eventos y con los estados interiores determinados que pertenecen al nivel de ser. Pero aquí quería exponerle y platicar con ustedes algo referente al conocimiento, al saber, al pensar y a la conciencia en sí misma. Porque pensar y saber y conocer y estar consciente de algo son procesos distintos. Contienen en sí diferencias. El contenido es diferente. Vamos a abordar el pensar. El pensar no solamente es mecánico, sino que es útil en nuestra esfera como animales intelectuales y como, dijéramos, mamíferos racionales. Es decir, el pensamiento para nosotros es muy necesario porque no tenemos un cuerpo mental solar, porque no tenemos un cuerpo astral solar, porque no tenemos la conciencia despierta. Pero pensar en sí no es necesario. O sea, cuando se llega a un estado de autorización íntima del ser, no es necesario pensar, porque un ejemplo, un ángel no piensa, un arcángel menos, un serafín tampoco. Eso es algo necesario y natural para nosotros, las personas. Perdón, ¿y cómo queda eso ahí, donde dice que tenemos que ser castos en pensamiento, palabras y obras? ¿Qué podéis explicar de eso? Sí, repito, nosotros en el proceso autorrealizador y en el estado en que nos encontramos, de que no somos hombres auténticos, de que no somos humanos totalmente autorrealizados, necesitamos de pensar. Pero agarramos a un hombre verdadero o a un superhombre y vemos que ellos no piensan, ellos perciben directamente la vida en imagen, en sonido, en vibración, en cuantía atómica, sin necesidad de un proceso racional, porque el proceso racional tiene como fondo el yo y el manas inferior. Ahora bien, se puede pensar inclusive sin cerebro. Aquel que piensa que el pensamiento es inherente al cerebro
También falta claridad conceptual al respecto, porque los mismos soviéticos, que son materialistas y son comunistas, ellos han demostrado que el pensamiento fluye a través de la parapsicología sin necesidad del cerebro. Es decir, el yo en el mundo astral y en el mundo de la mente cósmica genera el pensamiento o expresa el pensamiento a través de sus formas mentales sin tener un cerebro como emisor. Entonces, una cosa es la energía manásica, que nosotros llamamos mente, pero repito, energía manásica, no estructurada como un cuerpo mental solar que es distinto al pensamiento. Entonces, el pensamiento no produce sabiduría. El pensamiento nos encarcela la esencia en nuestro intelecto y no nos deja experimentar la verdad ni nos deja ser libres como espíritu, sino que nos esclaviza. Es decir, los barrotes de nuestra alma es el intelecto, la mente y el pensamiento. Por eso fue que el Cristo entró a la Jerusalén montado en un borrico, porque el borrico simboliza, en ese simbolismo crístico, valga la expresión y la redundancia, el intelecto y la energía manásica que nosotros llamamos mente. Él no entró sino montado en el borrico, es decir, hay que dominar a la mente con el látigo de la voluntad en Domingo de Ramos. Ahora bien, hecho la aclaratoria con respecto al pensamiento y al pensar, vámonos al saber. El saber tampoco produce el despertar de la conciencia ni produce sabiduría, porque existe el saber de la experiencia humana y humanizante y existe el saber del ser. El saber del ser es el que vale la pena, es decir, la sabiduría del ser que nutre a la esencia y que la esencia lleva o deja ser partícipe a la personalidad humana es maravillosa, es solar, pero el saber intelectual, el saber sistemático, el saber tradicional, el saber convencional, escolásticamente dijéramos, no es la sabiduría del ser, no es el saber del ser, y por lo tanto ni nos eleva a un nivel de ser superior ni nos despierta la conciencia. Aclaro, por muchos títulos que nosotros tengamos, por mucha nombradía que nosotros tengamos, por mucho respaldo social y cargo político que nosotros tengamos, o económico, eso no nos aumenta a nosotros el nivel de ser. Por eso es que podemos encontrar grandes personajes con grandes respaldados por inclusive firmas, apellidos, tradiciones, árboles genealógicos, diplomados y todo, y son corruptos, criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vamos a herir susceptibilidades de ningún tipo. Entonces el nivel de ser no tiene nada que ver con un príncipe, porque nosotros podemos ver un príncipe tirado en la calle o tirado en el palacio de droga o de alcohol. Siendo un príncipe, ¿verdad? Siendo un príncipe. Tiene que cuidarse por la sociedad. Claro, estamos hablando de un ejemplo. No estamos diciendo príncipe fulano ni sultano. Claro, sí. Que es lo importante. Que es lo importante. Entonces esto es interesante. Como ejemplo. Sí, y sin embargo podemos agarrar, dijéramos, a un campesino de una montaña y es un hombre que no tiene ciertas expresiones psicológicas en su personalidad desarrollada y no tiene ningún vicio. Entonces, ¿cuál tiene más desarrollado el nivel de ser? Entonces, aclarado el punto de que el saber personal o intelectual no eleva el nivel de ser ni nos comunica con Dios en sí y de por sí, en forma libre, en el sentido de la verdad, como experiencia mística directa o éxtasis o satori, como queramos llamarlo, entonces podemos abordar el asunto del saber del ser y de la conciencia real. Entonces, el saber del ser es maravilloso, es el ideal, porque es el verdadero saber. Pero para llegar a eso necesitamos conocernos a sí mismos. Aquí es donde entra lo que decíamos anteriormente en el marco de la inquietud de Decio Martínez en Sendero Musical, cuando él expresaba lo referente a el frontispicio del templo de Delfos, donde dice: Nocete ixum, es decir, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Nosotros sabemos que después quitaron la palabra dioses porque les molestaba algunos oídos y pusieron el universo. Sin embargo, nosotros enfatizamos la siguiente idea: dioses en gnosticismo universal
son los ángeles, los arcángeles, los principados, las dominaciones, los tronos, los serafines, los querubines y las milicias celestes, los divinos elogines. No debiera haber problema en llamar dioses a esos seres, porque ellos existen y ellos son. Darle divinidad a esos seres divinos no tiene ningún problema desde el punto de vista conceptual. Pero como nosotros somos fanáticos y no nos gusta, respetando ese punto de vista, vamos a llamarlo como nosotros queramos. Pero los devas, ¿qué son los devas? Los ángeles y los arcángeles. ¿Qué es un Mahadeva? Un serafín. ¿Qué es un Kabir? Un logo. ¿Y qué es un logo? Un cosmocrator. ¿Y qué es un cosmocrator? Un ángel del Apocalipsis. ¿Me explico? Gabriel es un cosmocrator, pero la luz de otra cultura, en otro lenguaje, en otra época, en otro contexto. Bueno, sí, entonces, bueno, Dani, estábamos hablando de las jerarquías divinas, del ser, el por qué ser y qué es lo que se logra para no poder llegar a ser lo que es el ser. Es como algo como medio cantinflero, pero tiene un significado que tú lo puedes explicar mejor. Sí, porque estábamos pendientes, habíamos aclarado cuando se le suprimía al pensamiento del frontispicio de Delfos con respecto a los dioses, pero han recibido distintos nombres, son entidades inteligentes de la naturaleza por los cuales se crea la vida, porque son los Elohines, la divina dinastía solar, son los que rigen la vida, los ministerios de Dios, pues, los ministros de Dios. Llamémoslas como la llamemos. Ellos existen, existieron, existirán. Se cortó la cosa. Ahora bien, sí hay sonido. Ahora bien, con respecto a lo del conocimiento universal, debemos comprender de que en el marco de la gnosis o en la connotación especial del gnosticismo, el verdadero saber es el del ser, no el de la personalidad humana. Porque el de la personalidad humana pertenece a la sabiduría del ojo. Y realmente la sabiduría verdadera pertenece al corazón, pertenece es al sol, pertenece es al Cristo, al ser, al Espíritu. Tengo acá en Proverbios 8 las palabras de Salomón, donde él dice en el versículo 12, yo, la sabiduría, he residido con la sagacidad, y hallo hasta el conocimiento de las capacidades de pensar. El temor de Jehová significa odiar lo malo. El propio ensalzamiento, el orgullo y el mal camino y la boca perversa he odiado. Yo tengo consejo y sabiduría práctica, yo entendimiento, yo tengo poderío. Es algo interesante porque dice acá la síntesis de la sabiduría salomónica en Proverbios y en Eclesiastes. Es maravilloso porque la inteligencia y la sabiduría radican en el temor a Dios, pero no temor de miedo, sino respeto y amor hacia nuestro Creador. En ese respeto y amor al Creador debemos comprender de que debe ser traducido ese amor y ese respeto en no hacer la maldad, en no ejercer lo egoísta, en no ejercer el desamor. Cuando nosotros prestamos nuestra vida, nuestra personalidad y nuestro cuerpo y nuestro pensamiento y nuestros deseos y nuestras emociones y nuestra sexualidad a esas apetencias, a esos abusos, a esos extremos, al yo, entonces nosotros no tenemos ni temor de Dios, ni amor a Dios, ni respeto a Dios, y eso es insensato. Eso es una locura, eso es una insubversión intelectual y realmente no es sabiduría, no es inteligente. Ahora bien, mucho más allá del saber de Dios, que llegamos a Él es a través del conocimiento de sí mismo. Nosotros no podemos llegar a Dios a través del pensamiento y del pensar. Nosotros no podemos llegar a Dios a través de títulos de nobleza o títulos de grado,